En la tercera semana, ya hemos ido avanzando en 2, ya tenemos un 50% de la nota. Yo me imagino que ustedes, con respecto al tema de las notas, por lo menos los que están acá presentes, habrán visto su nota en el Moodle, ¿cierto? No se la subió todavía al sistema UMAS de NAC, porque como estuvo en mantenimiento, estuvo así como cerrado el ingresar. Así que yo más tarde ya, en la tarde me comprometo a subirle las notas en el sistema, que es lo que realmente vale. Solo que en el Moodle ustedes pueden chequear, pueden certificar la nota que se sacaron en forma individual o si trabajaron en grupo, la nota que se sacaron en grupo. Dentro de los compañeros y compañeras de curso que lo más probable es que ustedes ya se conocen, se ubican, hay 4 que no han participado en ninguna actividad. Y sería bueno, si alguien los conoce, lo ubica, le haga algún comentario, ¿cierto? Por ejemplo, Virginia Costa, Fernando Flores, Cristóbal Inostroza y Trinidad Lucero no han ingresado al aula virtual y tampoco han ingresado ninguna de las 2 evaluaciones que ya llevamos. Así que es importante, ¿no es cierto?, que se pongan al día y si tienen algún problema de comunicación o algún problema relacionado con Internet, que le avisen al instituto o que me avisen a mí, ¿ok? Así que, por favor, Profe, buenas ¿qué? tardes, disculpe que le hable. Dale, Carlos. El Fernando, él no está estudiando este semestre, no ha participado en ningún Ok, ramo ni nada, para ya. que lo tengan en consideración. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Estupendo. Entonces, ya sé que por lo menos él no está participando. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes saben de Virginia, de Cristóbal y Trinidad, ¿cierto? Por si les pasa lo mismo, alguna cosa por el estilo. Ok. También hay 2 compañeros y compañeras que no subieron su segunda nota, o sea, su segunda evaluación. No sé si tuvieron algún problema de conexión en la última semana, pero también sería bueno que esto se contactara Christopher Gamonal y Alessandra Hermosilla. No se olviden que a veces participan en grupo y si no me avisan la persona, el que subió la tarea, la evaluación, y no me dice que participa tal persona o tales compañeros de curso, tales compañeros de curso, lo más probable es que yo lo voy a dejar sin nota. Pero si pertenecen a un grupo, obviamente que se regulariza inmediatamente. ¿Ok? Así que eso con respecto al tema de la segunda evaluación, la verdad es que en términos generales estuvieron muy buenas las notas. Creo que fueron muy creativos porque yo les comentaba que lo más probable es que alguno de ustedes iba a tener problemas, hacerlo todo en un cuadro, pero la verdad es que lo hicieron perfecto. O sea, no tuvieron que hacer ningún comentario adicional, se les pidió lo esencial y ustedes simplemente mostraron lo que se les estaba pidiendo sin mayor comentario. Otros obviamente pusieron, aparte de imágenes, pusieron comentarios, algunas definiciones que obviamente se agradece y que también formó parte del sistema, pero en definitiva lo que se estaba pidiendo era que mostraran los aspectos básicos, como por ejemplo celda, columna, fila, de repente un rango, y lo que es la tabla, ¿cierto? Con formato como tabla, y finalmente un área de impresión. Cuando se cumplía todo eso, fantástico, un 7. Y lo que le faltaba alguna parte, la verdad es que la mayoría, por no decir hartos, le faltó lo último que es el área de impresión. Algunos me pusieron cómo se imprimía todo el tema, pero otros simplemente no lo pusieron. Entonces por eso es que le bajó un poquitito la nota, porque le faltaba una parte del ejercicio. ¿Okay? Pero en general, la percepción que tengo es que están muy buenas las presentaciones, muy buenas notas, así que para variar, felicitaciones al grupo. ¿Okay? Bueno, ahora ya entramos en una nueva semana, estamos en la semana 3, no nos olvidemos esto que todas nuestras asignaturas contan de 4 semanas, son 4 evaluaciones, ya llevamos 2, nos quedan 2, vamos en el 50% inclusive en porcentaje de notas. La que sigue ahora es la tercera evaluación que también tiene su porcentaje que es un 30%, y la última semana, que correspondería, ¿cierto?, ya al final del semestre, de la clase, de la asignatura, tendríamos la cuarta evaluación con el 20%. Y ahí ya contamos el 100% y sacaríamos el promedio para considerar y ver el tema de la aprobación y la exhibición, si es necesario, ¿cierto?, del examen. Ok, estamos entonces empezando a funcionar en una nueva semana. Hoy día estamos a lunes. Nos toca, ¿cierto?, nos corresponde la semana 3 ver los módulos 5 y 6. Y dentro de los módulos 5 y 6 ya se le abrió en el aula virtual también
cuáles son los contenidos, cuáles son los temas que se van a tratar. Ahí ustedes tenían un PPT, ¿cierto? Tenían una grabación, tenían videos que les iban ayudando a presentar de una manera un poquitito más lúdica, de una manera sencilla pero práctica, los datos que se necesitan o que se van a requerir que ustedes tengan los conocimientos. Lo más probable es que la mayoría de ustedes ya lo haya manejado, ¿cierto? Tengan los contactos realizados y por lo tanto a lo mejor no va a ser una novedad, pero ese es el contenido del curso y en eso nosotros nos tenemos que basar. ¿Ok? Entonces, como siempre, dado que ya se han ingresado algunos a la sala de clase, yo les mandé el link, ¿cierto? Así que por lo tanto ustedes, los que están acá, es porque lo recibieron. Así que a medida que vayan ingresando, simplemente se van acoplando al tema que nosotros vamos a tratar hoy día. ¿Ok? Hoy día nos toca, por lo tanto, tal como lo tenía estructurado, como lo veníamos realizando en toda la semana, el primer día de la semana, que es el día lunes, ¿cierto? La videoconferencia corresponde al primer módulo, que corresponde en este caso sería el módulo 5. Y el módulo 5, en términos así bien generales, comprende 3 temas. Las funciones matemáticas, las funciones de texto y la fecha. ¿Cierto? Si lo podemos resumir así en términos generales. Y por lo tanto, esas 3 funciones vamos a ver las que se van a revisar ahora y de alguna manera esperamos que este tipo de clases que se presentan a través de online, ¿cierto? les permita obtener los conocimientos y si no, lo importante es que ustedes saben que pueden tener alguna consulta interna por correo o inclusive hasta por WhatsApp. Pero lo importante es que ustedes vayan adquiriendo los conocimientos que se necesitan y que se requieren para este tipo de asignatura. ¿Ok? Así que ya, no viendo más que hablar de las semanas pasadas, vamos a comenzar a meternos en la semana que corresponde. Para ello, como siempre, ¿cierto? Yo me voy a salir ahora de esta aula, digamos de la sala, me voy a ir a compartir. En este momento voy a ir a compartir primero el PPT que ustedes, ¿cierto? Se entiende, tienen. Yo solamente se lo voy a mostrar, lo voy a conversar un poquitito. La idea es no repetir lo que ya ustedes vieron, pero por lo menos que entiendan, ¿cierto? Cuál es el material y por qué está ese material ahí incluido en esta semana. ¿Okay? Como les decía, los 3 grandes temas son funciones matemáticas, de texto y de fecha. ¿Okay? Entonces vamos a irnos, yo voy a ir a compartir la pantalla y les voy a abrir el típico PPT que siempre les pregunto, ¿lo están viendo? Porque lo importante es que ustedes estén, vale, gracias Luz, ahí me están, ¿cierto? María, indicando con el dedito que está perfecto. Bueno, dentro de la funcionalidad que tiene Excel, obviamente como una buena planilla de cálculo y que me permite realizar cálculos, dentro de las funciones esenciales que tiene este instrumento, ¿cierto? De ayuda que todos nosotros afortunadamente tenemos en nuestro computador, está una de las más típicas que son las funciones matemáticas. Ahora las funciones matemáticas son, generalmente nosotros utilizamos las más básicas, las más esenciales, las más típicas, pero también sabemos que hay algunas otras que dependen, ¿cierto? En el medio ambiente en el cual yo me esté moviendo, en mi profesión, o en la función que yo estoy cumpliendo en el interior de una organización, o también puede ser para mi propio sector profesional, puedo que realice otro tipo de funciones. Pero lo que nosotros vamos a revisar son exactamente las que ya se les indicó, se les mencionó, que son las más típicas. Si podríamos decir así, de un uso de un 100%, lo más probable es que sobre el 75% son las funciones que yo les voy a explicar y la otra sería ya algo demasiado específica para algún área como biología, química, física, que podrían utilizar otro tipo de funciones matemáticas, pero las más típicas que usamos en administración son las que se les presentó acá en esta ocasión. La primera, y la más común, y la que generalmente nosotros necesitamos, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos una calculadora, simplemente nosotros colocamos los números y ponemos la suma, pero cuando queremos dejar reflejada esa información, ¿cierto? No se olviden que la planilla de cálculo, la gracia que tiene, es que me permite que mi base de datos o la serie de datos que yo quiero incorporar en esta herramienta queden obviamente archivadas y como veíamos, ¿cierto? En clases anteriores, en la organización de actividades, yo necesito tener una seguridad de que efectivamente los datos
respaldados sean efectivamente lo que se ingresó, sean los reales que necesita la empresa o los reales que necesita mi departamento, o, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que te estoy mostrando, si son notas de alumno, como por ejemplo en el caso mío como docente, que sean las notas que realmente tiene el, docente, el alumno, perdón, y por lo tanto yo le saco de una forma muy sencilla la sumatoria de las notas. Ahora, puede ser la sumatoria de las notas, puede ser la sumatoria de las ventas, la sumatoria de la producción, la sumatoria de trabajadores en cierta área, la sumatoria de alumnos, por ejemplo, matriculados de distintos departamentos, en ENAC, ¿cierto? El departamento de la parte de salud, la parte de administración, y así sucesivamente. Y para eso es lo que me permite a mí la funcionalidad que tiene Excel con respecto al tema de sus funciones matemáticas. Tenemos, ¿cierto?, dos posibilidades, después lo vamos a ver fácilmente, sin mayor complejidad en Excel, pero tenemos cuando ya estamos realizando la suma, yo puedo tener la autosuma, solamente que tengo que tener muy claro que los argumentos que se incorporen en la fórmula sean las que correspondan, porque a veces, yo siempre le he insistido, le he comentado, sobre todo cuando uno está, por ejemplo, haciendo un curso de contabilidad, un curso de finanzas, yo tengo que tener la certeza que los argumentos, es decir, las celdas que yo estoy considerando, sean las correctas, porque a veces Excel, de una forma intuitiva, ¿cierto? Toma cualquier celda y si uno no tiene la certeza, simplemente le pone clic y obviamente que va a ocurrir la suma, pero no es la suma que yo quiero realizar. Lo otro que es típica y que para usted es fabuloso y que lo más probable es que ya lo deben manejar al revés y al derecho, es cómo sacar el promedio que ustedes tienen ¿cierto?, de sus notas para saber si, primero, aprobaron y segundo, si están eximidos. Así que, por lo tanto, esa herramienta es absolutamente muy utilizada. Otra herramienta que también se utiliza, que es la suma al cuadrado, cuando yo tengo que realizar la suma de dos productos, de dos números o de dos argumentos, pero que necesito que estén elevados, ¿cierto? Y por lo tanto, me aparece, y eso es lo bueno que tiene el corazón de Excel, la memoria ya está incorporada y por lo tanto simplemente yo tengo que llamar los nombres. Y lo bueno que es que en este caso la mayoría de las funciones que nosotros manejamos están en español, es decir, tal como nosotros lo conocemos. Tenemos la función de entero, ¿cierto? Que uno sabe que tiene muchas posibilidades, porque yo simplemente me puedo ir a configurar, dejarlo sin decimales, el tema de el número que yo quiero realizar y automáticamente Excel también me lo arroja. Pero a veces ocurre que yo necesito los decimales, necesito de 5, 6, 7 decimales, pero después en definitiva lo que me interesa es solamente el número entero y ahí simplemente yo limito dependiendo de la cantidad de decimales que yo tenga que borrar y me arroja, por ejemplo, el entero. Después ya, por ejemplo, tenemos la suma punto sí. Ese también se utiliza mucho, sobre todo en los trabajos, ¿cierto? En los trabajos de ingeniería, de proyecciones, de venta, que yo quiero realizar, por ejemplo, si yo soy el encargado de remuneraciones de una empresa cualquiera, y una empresa, o sea, perdón, una persona o un funcionario, en este caso un vendedor, que vendió, por ejemplo, sobre 10 millones y que de acuerdo a lo que está estipulado, ¿cierto?, en su contrato de trabajo, aquí el vendedor que tenga una venta mayor o superior a 10 millones en un mes determinado, se le automáticamente, por ejemplo, se le da un bono por cumplimiento de meta y ese bono puede ser, no sé, 100.000, 200, y etcétera, y por lo tanto necesito saber de una sumatoria de a lo mejor 500, 1.000, 2.000 operarios, cuántos cumplen esa función y por lo tanto ¿cierto?, me arroja un resultado y me permite saber cuáles son aquellos y por otro lado me permite sumar cuántos fueron las ventas o cuántos fueron las notas o cuál fue mi producción sobre una cierta cantidad. Por lo tanto es, ¿cierto?, suma, punto, sí ocurre tal cosa. ¿Ok? Entonces si ustedes se fijan, son funciones matemáticas que ayudan, sobre todo cuando uno está trabajando en la empresa, pero lo más probable es que en el caso de uno, ya como, por ejemplo, como alumno, ¿cierto?, son funciones que lo más probable es que utilice muy poco, porque yo simplemente, como les digo, lo puedo ir realizando a través del tema de coordinar, de la configuración, perdón, y le voy colocando cuántos decimales quiero o sin ningún decimal, y por lo tanto automáticamente, y eso es lo bueno que tiene Excel, me da el número mayor. Ahora, otra de las características que también me permite, que también es muy importante, es el redondeo, que, como les digo, siempre uno tiene más de alguna alternativa, pero simplemente yo utilizando, como aparece en esa lámina, ¿cierto?, el igual y después poner redondear, automáticamente, independiente del número que tenga, yo le pongo la celda
coma, ¿cierto? El tema de que yo quiero, cuántos decimales son los que yo quiero redondear y automáticamente el sistema me lo hace. Por lo tanto, si ustedes se fijan, es bastante sencillo. Ahora, obviamente que todas estas funciones yo también las puedo tener, lo más probable, en una calculadora, ¿cierto? En otra herramienta, pero eso es lo bueno y eso es lo básico y eso es lo esencial que tiene esta herramienta, que me ayuda de una manera bastante sencilla, de una manera bastante fácil, el poder realizar mis actividades. Bueno, eso era con respecto a lo que nosotros podemos encontrar en el aula virtual, que obviamente, ¿no es cierto?, cuando uno ve un monito con una lupa y haciendo cosas, no es lo mismo que cuando yo tengo que estar practicando, realizándolo en el Excel sí, pero de alguna manera había que mostrarle a ustedes cuáles eran las funciones que a nosotros nos interesa que ustedes conozcan, que manejen y que tengan, ¿cierto?, su conocimiento ahí guardadito con respecto a cuáles son las funciones matemáticas. Ahora, con respecto a la función de fechas, ¿cierto? Si bien es cierto, no había un PPT, pero sí había un video que me estaba indicando el tema de las fechas y hay un formato que es muy básico, pero es importante conocerlo, ¿cierto? Que me permite a mí colocar, por ejemplo, de una fecha determinada cualquiera, automáticamente saber a qué día corresponde. Y por último, también, ¿no es cierto?, yo puedo ir realizando distintas funciones que lo puedo poner como nombre, lo puedo poner como fecha, le puedo poner el día que corresponde a esa fecha y así sucesivamente me va ayudando el programa y por lo tanto, dependiendo como yo lo necesite, yo lo puedo realizar. No se olviden que, como les comentaba en las clases pasadas, cuando yo realizo una información, esa información tiene que ir en base a lo que a mí me solicitan, ¿cierto? Más que a lo que a mí me interesaría que se demuestre, es cómo la persona, ¿cierto? En este caso, el dueño de la empresa, los directorios o las personas a las cuales yo le estoy presentando mi proyecto, necesitan saber esa información. Y por último tenemos la función también de texto, ¿cierto? Porque no nos olvidemos que lo bueno que tiene Excel es que tiene función numérica, ¿cierto? Donde están todos los números, y también tiene funciones de texto donde yo puedo escribir y a medida que voy escribiendo yo lo puedo ir conformando, lo puedo ir desarrollando de una manera mucho más lógica de acuerdo a lo que me están solicitando o de acuerdo a la costumbre, ¿cierto? La costumbre, por ejemplo, generalmente no es costumbre que uno escriba todo con mayúscula o no es costumbre que uno escriba todo con minúscula, pero igual, ¿cierto? En algunas ocasiones puede que yo lo necesite. Generalmente uno comienza con la primera letra en mayúscula y así sucesivamente, si son los nombres, los apellidos, también necesito que comience con mayúscula y yo los puedo ir modificando, los puedo ir arreglando, los puedo, ¿no es cierto? No se olviden también que una vez que yo los modifique, los puedo también después, si quiero, ordenar, ¿cierto? En forma alfabética, juntar algunos conceptos y por lo tanto voy modificando mi tabla. Así que por lo tanto se supone que todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo se van sumando y me permiten hacer presentaciones mucho más entretenidas, mucho más visibles, de tal manera que la persona al observar una imagen, como les digo, siento mucho mejor que 1000 figuras. Eso es con respecto a lo que nosotros teníamos que ver un poquitito con, digámoslo así, si estamos hablando de materia, ¿cierto? De contenido. Es lo que había con relación a este módulo número, no nos olvidemos que estamos en el módulo 5. Entonces ahora si uno se va y comienza a trabajar con los datos que me están pidiendo en cuanto a lo que es funciones matemáticas, función de fecha, función de texto, después vamos a ver, ¿no es cierto?, función de el módulo 6, vamos a ver la función estadística, después vamos a avanzar con las tablas dinámicas, los gráficos la próxima semana, y ahí vamos a ir completando un poquitito más el conocimiento que tenemos de esta herramienta, que si bien es cierto, la utilizamos, generalmente la utilizamos de una manera mucho más simple, pero le podemos sacar mayor provecho, ¿cierto? Y esa es la gracia con respecto a cuando yo tengo una herramienta que la puedo utilizar bastante mejor. Bueno, dentro de las funciones matemáticas, ¿cierto? Uno sabe que, por ejemplo, de una manera muy práctica, cuando yo abro el Excel, ¿cierto? Ya sabemos que aparecen filas, columnas, que aparecen las famosas celdas, que aparece, ¿no es cierto?, la tabla de trabajo donde yo puedo encontrar cuáles son los argumentos que necesito. Si yo me voy a donde dice fórmulas, pincho ahí, automáticamente se me abren las formas lógicas de texto, fecha y hora, de matemática y trigonometría. Entonces, si estamos en matemática, yo si pincho acá, automáticamente, ¿cierto?, se me van a aparecer las más utilizadas con respecto a lo que yo puedo saber o necesitar con respecto a lo que es matemática. Ahora, si ustedes se fijan, no aparecen absolutamente todas, pero por lo menos aparecen.
Y si no aparecen, ¿cierto? Yo pincho aquí al lado extremo izquierdo superior, ahí donde dice insertar fórmula, ahí yo puedo poner el nombre y puedo saber si está internamente, por ejemplo, supongamos, aquí necesito, yo quiero buscar concatenar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y ya no aparece porque de la C me pasó a la E y no me aparece concatenar. Entonces yo, por ejemplo, escribo simplemente concatenar, ya estoy mal, va, ¿qué pasó? Concatenar, estamos mal. Y pongo ir y automáticamente si aparece en el sistema, si está en el sistema, me lo va a demostrar. Y ahí yo pincho aceptar y ahí me da la fórmula de concatenar. O yo puse concatenar, puede ser cualquier fórmula, pero lo importante es que yo tengo distintas alternativas. Ahora, ¿cuál es la gracia también que tiene este tema de Excel? Es que yo no necesito saber cuáles son todas las funciones para ver si alguna de ellas está o si no está, y si no está, qué voy a hacer, cómo lo hago para incorporarla. En este caso, ¿cierto? Como nosotros vamos a utilizar la fórmula más sencilla, la más básica, siempre todas están. Ahora, yo cuando utilizo Excel, siempre tengo alternativas, ¿cierto? No es un solo camino, porque independiente de cómo yo lo maneje y esté bien realizado el ejercicio, no se olviden que siempre cuando yo, por ejemplo, cuando veíamos estadística, o ¿cierto? Si uno ve matemática o finanzas, yo puedo tener distintos caminos, puedo utilizar distintas fórmulas, pero el objetivo final es que el resultado al cual yo llegue tiene que ser el correcto. Si es así, es independiente cuál fórmula yo utilice o cuál pasos, ¿cierto? Yo voy a utilizar para realizar y encontrar el producto que yo estoy determinando. En este caso, por ejemplo, si yo quiero, como dice ahí, ¿no es cierto?, sumar las notas, que es lo típico cuando uno tiene, ¿no es cierto?, 3, 4, 5 notas, sobre todo los docentes, lo necesitamos saber. Yo, siempre, uno tiene que control shift, ¿cierto? O sea, shift, perdón, y el signo igual, para incorporar la función. Y en este caso, como les comentaba, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de Excel? Que yo simplemente pongo suma, y como está en español, me aparece ahí suma, yo clico, o suma, y le pongo el inicial de abre paréntesis, y me aparecen cuáles son los argumentos que yo debo incorporar. Acá, ¿cierto? Simplemente me está pidiendo los números, número 1, número 2, qué sé yo, y aquí, como tengo la nota 1 de Valeria Castro, ¿cierto? La 2, la 3, la 4, la 5, cierro el paréntesis y enter, y automáticamente me genera la suma de las 5 notas, ¿ok? Ahora, ¿qué otra alternativa tengo? Yo me puedo ir, ¿cierto?, a la parte inicio, autosuma, que está al extremo superior derecho, pongo autosuma, pero ahí ¿qué es lo que tengo que tener cuidado? Es que los argumentos que aparezcan sean los que corresponden, porque ahí me está sumando simplemente la G2, y yo no necesito esa, yo necesito de la B2 hasta la F2, y ahí aparece B2, F2, Enter, y me da el mismo resultado. Entonces, esa es la gracia que tiene, si se dan cuenta, Excel, que yo puedo tener distintas alternativas, pero que la alternativa que yo esté utilizando obviamente sea la correcta, que indique los pasos a seguir, y que el resultado que me llegue sea exactamente el mismo que me llegó por otro medio, porque si me dan dos resultados diferentes, bueno, en alguna parte me equivoqué y tengo que realizar otra vez la medición. En este caso, como cuadra perfectamente, no hay ningún problema. Ahora uno puede seguir, ¿no es cierto?, exactamente, por ejemplo, yo puedo seguir con la historia, puedo poner suma, y no tengo para qué hacerle clic en donde dice suma, así que simplemente pongo abre paréntesis, me pasa exactamente lo mismo, copio nuevamente los mismos números, y cierro paréntesis y me da la sumatoria que sigue. Pero, ¿cierto? Como uno no tiene para qué estar haciendo toda la historia a cada rato, porque al final uno se puede equivocar, se puede errar, al último ya me cansé, y si son 500 personajes que le tengo que sacar el promedio, ya no va a ser gracioso hacerlo uno por uno, y yo simplemente doble clic, o en este caso, por ejemplo, también yo lo puedo arrastrar, y automáticamente me da, ¿cierto? Si ustedes se fijan, son los mismos resultados, por lo tanto está absolutamente comprobado. ¿Ok? Siempre es bueno, sobre todo cuando uno está en una prueba, ¿cierto? En el desarrollo de una actividad que es demasiado importante, comprobar los resultados y no basarse siempre en que Excel o la herramienta que yo estoy utilizando nunca se equivoca, porque puede que se equivoque, y justo se equivocó cuando yo encima estoy haciendo una presentación, o cuando el dato que se necesitaba era tan extraordinariamente preciso que yo no puedo equivocar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago yo? Voy reforzando, ¿cierto? Y comprobando que los números sean los que se están encontrando. Yo aquí simplemente
lo quise hacer así, como una forma para que ustedes vean que yo puedo poner, ¿cierto?, la función suma, o puedo poner la función autosuma, que ya viene automático también dentro de cuáles son los argumentos que yo puedo tener automáticamente en mi hoja de trabajo. Otro que típicamente sacamos es el famoso promedio. Ahora, para el promedio, yo simplemente cito shift igual, pongo la palabra promedio. Si ustedes se fijan, ahí automáticamente me aparece promedio, distintos promedios, pero yo pongo el promedio, lo puedo clicar, y acá me está pidiendo, ¿cierto?, los números, que yo entiendo que sé que son solamente las notas y no la sumatoria de las notas, ¿cierto? Cuidado con eso. Y automáticamente me da, bueno, aquí apareció por defecto rojo, pero no es que el alumno tenga un promedio rojo, sino que era porque yo lo tenía destacado con rojo. ¿Ok? Y si ustedes se fijan acá nuevamente, ¿qué es lo que hace uno? Y yo con eso me evito cualquier posibilidad de equivocarme si son muchos números. Yo simplemente doble clic o arrastro y me saca el promedio completo de cada uno de estos alumnos. Y si ustedes se dan cuenta, el mejor alumno es Luis Quiñones, que tiene un 7. Así que por lo tanto se notó la diferencia. Ok, bueno, acá por ejemplo yo lo dejé así estipulado, siento que el resultado me diera con 4 décimas. Yo obviamente que también lo puedo lo puedo modificar, ¿cierto? Botón derecho del ratón, voy a formato de celda, ahí sale lo que es número, ahí aparecen 3 decimales, yo lo puedo bajar a 2, o si estamos sacando promedio nota, lo puedo bajar a 1, ¿cierto? Como yo quiera hacerlo, pero lo importante es que yo soy el que lo estoy ordenando. Aquí, por ejemplo, lo dejé con 2 decimales, pero con 2 decimales no me lo aproxima. Y obviamente cuando uno lo deja con un decimal, me lo aproxima inmediatamente, porque, por ejemplo, este 496 uno sabe que es un 5, ¿cierto? Pero en este caso, como lo dejé con decimales, el sistema simplemente ahí me lo dejó. Ahora, otra de las funciones que yo encuentro que es importante, ¿cierto?, manejar, porque normalmente uno lo va a hacer, es, como aparece aquí, ¿cierto?, la suma al cuadrado, que yo puse un ejemplo, que lo tengo destacado con rojo, que es el B6, que es un 7 y un 4. Pero el 7 tiene que ser al cuadrado, 7 por 7, o sea, claro, 7 por 7 es 49, más 4 por 4 es 16, 49 más 16 me da 65. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Uno simplemente, yo típico, ¿cierto?, pongo el signo igual, suma, punto, cuadrados, que aparece ahí, pongo el número que necesito, coma, el otro número que voy a buscar, cierro paréntesis, y me tiene que aparecer el 65. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tenía el ejercicio ya hecho, simplemente lo repetí, ahí puse como ejemplo, el resultado me dio 65. Eso es suma al cuadrado. El entero, ¿cierto? Dice que es el H9. Bueno, el H9 en este caso viene a ser 26,6. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acá simplemente, eso es lo bueno que tiene Excel, que si ando buscando entero, busco y pongo entero, así de sencillo. Entonces pongo signo igual, nunca olvidarse eso, porque si yo pongo, por ejemplo, solamente entero, y pongo en paréntesis, perdón, abro paréntesis y pongo este número, no me pesco nada, ¿cierto? Entonces aquí no me sirve, yo tengo que poner el signo igual, y pongo la palabra que ando buscando, el entero, ¿ok? Se me abre el tiro, ¿cierto? Automáticamente el abre paréntesis, pongo el número que yo quiero que aparezca solamente el entero, si da lo mismo el número que yo, si total este es un ejemplo, y obviamente que aquí me va a cortar, si tuviera 2 decimales, 10 decimales, la cantidad de decimales da lo mismo, me pone solamente el entero. Entonces, esas son funciones que son básicas, pero que son importantes cuando uno realiza actividades, sobre todo cuando entendemos que, si bien es cierto, yo necesito dar un resultado exacto, ¿cierto? Algunas veces yo estoy simplemente haciendo funciones que estoy demostrando cómo opera un sistema y no necesito tantos decimales y simplemente aplico el entero. Ahora, la suma de producto, como ahí aparece, la suma de producto es cuando yo, por ejemplo, necesito que esta columna, por ejemplo, la columna 1, ¿cierto?, da una fórmula matemática, da una fórmula financiera, o da una fórmula física, química. Yo necesito que estos dos, bueno, en este caso son notas, pero estos dos valores, ¿cierto?, se vayan multiplicando por sí, más la multiplicación de los segundos valores y terceros valores, ¿cierto? Y si yo lo voy haciendo uno por uno, me voy a cansar, y si, imagínense si estamos hablando de 500 datos,
siento que serían 250 en un lado y 250 en otro, me enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente, como dice ahí, yo pongo, lo que yo voy a hacer es la suma de los productos, es igual suma, ¿cierto? Y ahí busco, o yo simplemente lo completo, sumo producto. Aquí me pide la primera matriz, ¿cierto? Ese es el primer argumento. La primera matriz es la columna. En este caso, yo voy a poner la columna que supongamos, ¿cierto? No tiene por qué ser nota, puede ser otro dato, que necesito que automáticamente se multiplique por ¿cierto? El dato de la columna que correspondería en este caso a la nota 2. Yo aquí cierro paréntesis porque se acaba la operación y si ustedes se fijan me dio exactamente el mismo número. Es decir, lo que hizo fue multiplicar 5,4 por 5,2 más 3,8 más 4,5. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que habían fórmulas estadísticas que yo necesitaba la multiplicación a veces de columna, a veces de fila? Bueno, ahí yo voy realizando el procedimiento de acuerdo a cómo yo lo necesito. Otra característica que tiene, ¿cierto? También y que es muy rápido de realizar es la suma punto sí. Es decir, yo voy a sumar ciertas cantidades siempre y cuando sean mayores o sean menores a un determinado número o a una determinada cantidad. ¿Por qué? Porque yo necesito extraer, por ejemplo, la sumatoria total de todo aquello que se vendió sobre menos 5 millones o la sumatoria total de lo que se vendió sobre 5 millones, cuánto fue, y hacer una separación en la cantidad de los números en cuanto a monto. Y como dice ahí, ¿no es cierto? Yo simplemente utilizo nuevamente en español, ¿cierto? Lo que yo estoy buscando, el sumar punto sí, pero aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como aparece, si yo aplico una regla, tengo que diseñar la regla, porque si no, simplemente el Excel, si viene siendo inteligente, que sería espectacular que uno le dijera hablando, yo quiero que me muestren todos aquellos valores que sean mayores a 5, ¿cierto? Y aprieto así, hago así, y se apareció, todavía no es tan excelente Excel, ¿cierto? Todavía necesita realizar que uno lo configure. No se olviden que la mayoría de los programas uno tiene que configurarlo y uno tiene que ingresar los datos para que me arroje los resultados. En este caso, por ejemplo, se le puso que en la columna I, que son las notas de los promedios, ¿cierto? Donde está el 5.4, 4.7, 4.48, o sea, 4.08, qué sé yo, me ponga todos aquellos promedios, la sumatoria de todos aquellos promedios que simplemente suman más que 5. Y en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Yo aquí me pongo acá, suma, punto, sí. Bueno, como yo ya puse todo, tengo que poner yo, ¿cierto? El tema, acá, si ustedes se fijan, si yo no sigo con el sí, puedo aplicar acá, suma de serie, y automáticamente me aparece, y yo voy colocando aquí, ¿cierto? Que yo necesito que de esta columna, como está acá, me arroje qué cosa. ¿Se acuerdan lo que era? Si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque la idea es que yo no lo haga así tan de memoria. Tengo que poner después, ya tengo la columna, es decir, de estos datos yo quiero que me arrojen la sumatoria de cuáles son mayores que un número determinado que yo quiera. Como yo estoy cambiando ya, ¿cierto? Y me pide ahora otro dato, otro argumento, yo voy a poner una coma. Hay algunos que tienen que poner punto y coma, en el caso mío yo pongo coma, y acá yo tengo que poner cuál va a ser el argumento que necesito. Esto lo pongo siempre entre comillas, y en este caso voy a poner que sea mayor a algo que yo necesito que se realice. Y ese mayor a algo, ¿cierto? Lo tengo que destacar, por ejemplo, mayor a 5. Y aprieto el enter. ¿Y qué me dice ahí? Ocurrió un error. ¿Cuál fue el error? Si es que alguien me lo puede decir. Dice, para obtener ayuda, haga clic en este mensaje. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si ustedes se fijan acá, está el suma punto serie, tengo la columna, tengo el mayor, tengo el epsilon y el C17. Está todo correcto, pero ¿por qué me falló? Porque el 5 no le agregó la letra, ¿o no? Muy bien, porque si tú te fijas, efectivamente era aquí el mayor que qué cosa. Aquí es lo que yo quiero.
mayor que, más que el C17, porque el C17, ¿qué es lo que es el C17? Si me voy al C17, dice que es los 17.76, que no tienen nada que ver, sino que aquí tiene que ser mayor a, por ejemplo, 5. Y otra vez me volvió a aparecer el mismo detalle. Se dan cuenta que cuando yo no estoy muy preciso, cuando yo lo realizo así como, esta cuestión es súper fácil, voy a hacer aquí, voy a hacer acá, me pasan detalles. Acá, ¿qué fue lo que me están diciendo? Sumar puntos sí, entre paréntesis tengo que poner cuál es la columna, coma, pongo, ¿cierto?, el que sea mayor o sea menor, pongo el épsilon y qué es lo que yo quiero que sea mayor a qué. Mayor a 4, mayor a 5, mayor a 1. Bueno, si pongo mayor a 1 me salen todos. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Sumar, punto sí, paréntesis, el rango, ¿cierto?, que son la columna que yo quiero realizar. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Si alguien me lo puede decir, ¿se acuerda? Una coma. Pongo el Después las asterisco, comillas, la cremilla, ¿cierto? Pongo el signo más, o sea, el signo mayor. el signo mayor. Espérate que apreté otro botón, signo mayor. Ahora sí, ¿dónde está? Acá. Nuevamente el tema de el cremilla. ¿Y qué es lo que sigue? Después dice criterio, rango, suma. ¿Qué falta? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, vendría el épsilon y el 5. Veamos si nos resulta. Épsilon 5. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que yo quise demostrar con eso? Que a veces uno es tan automático, ¿cierto? O sea, es como autómata en realidad, más que automático, autómata. Uno dice, usted se hace así, pero o me faltó una coma, o, ¿cierto?, no cerré las cremillas, o como aquí yo puse, porque yo lo hice obviamente para que ustedes se den cuenta que le puse el épsilon y ahí tenía que poner el argumento mayor a qué. Y puse una celda que no tenía nada que ver con lo que me están pidiendo o con lo que yo quería pedir, y me arrojó un resultado, porque eso es lo bueno que tiene Excel, que cuando yo me equivoco, acusa. Porque si no, imagínense que uno empezara a realizar las fórmulas que quiere, ¿cierto?, como lo estoy haciendo, y me está dando resultados, y ese resultado más encima yo lo tengo que considerar en otra fórmula, en otro, ¿cierto?, momento, y lo más probable es que al final el resultado va a ser absolutamente diferente a lo que debiera ocurrir. Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que está realizando, los datos que está incorporando y seguir la fórmula como corresponde. Ahora, por ejemplo, cuando yo quiero ver el tema de truncar, ¿qué es lo que es truncar? Aquí, por ejemplo, me dice que es el E17. Si yo me voy al E17, lo tengo acá, ¿no es cierto?, que justamente el número que acabamos de encontrar, que lo voy a destacar en rojo, que son 17.76. Pero a mí, por ejemplo, bueno, yo sé automáticamente que simplemente, ¿cierto?, yo pongo aquí formato de celda, le pongo un número, le bajo, en vez de 2 decimales le pongo 1 y absolutamente me lo arroja. Pero eso también, ¿cierto?, yo sé que lo puedo truncar porque yo quiero que me aparezca el dato que yo estoy disminuyendo, que en este caso es el 6, porque me va a aparecer un 0, y que, ¿no es cierto?, lo trunqué a 1. Aquí, como dice, simplemente yo pongo la palabra, ¿cierto?, sin igual, truncar, como siempre, truncar. Como ya puse toda la palabra, puedo posicionarme en el azul de truncar, y pongo el número, ¿cierto?, que es el 17, pero ahora yo quiero decir, bueno, como tiene 2 decimales, lo voy a truncar, coma, en 1, y me lo va a mostrar. Entonces ahí, ¿qué es lo que me sacó? El 6 que yo eliminé, pero yo quise eliminar. Aquí yo no estoy diciendo que me lo redondee, que me lo trunque, que me lo elimine, me lo saque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay veces que uno, no sé si ustedes se acuerdan, en alguna asignatura uno siempre le pregunta, profe, ¿cuántos decimales vamos a ocupar? 2, 3, ya, ok. Estamos todos de acuerdo y eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, yo simplemente lo puedo decir de una manera muy sencilla, lo puedo configurar y le pongo 3 decimales o lo puedo truncar, ¿ok? Ahora, el redondeo es lo que nosotros nos interesa, sobre todo cuando estamos viendo el tema de las notas, porque eso es importante, el redondeo, porque aquí, por ejemplo, me da un 4,96 y me quedaría con un 4,96 si no existiese el tema del redondeo, pero afortunadamente como el sistema existe, ¿cierto? Yo aquí pongo simplemente, como aparece aquí, el C21. ¿Por qué apareció el C21? Porque yo lo dejé en función al C21. Pero
acá es redondear, pongo, en este caso, vuelvo a tener el E17, que es el 17.76 que encontré, y cuántos son los decimales que yo quiero que me redondee. En este caso, como son 2, voy a poner 1. Entonces, redondear. Acá, por ejemplo, si yo puedo buscar, doble clic, me pide cuál es el argumento viene a ser el número que yo quiero redondear, cuántos decimales, el 1 porque lo quiero que de 2 me pase a 1, cerrar, y me da un 17.8, ¿ok? O sea, me lo redondeó al superior, que es lo que normalmente nosotros utilizamos, ¿ok? Acá, por ejemplo, yo puedo poner, por ejemplo, si esto nota final, y puedo poner igual redondear, veamos si da lo mismo, pongo esta notita, o sea, este número, y ¿qué pasó ahí? Me dice nuevamente otro problema. Se dan cuenta que no es llegar y yo hacer lo que a mí lo que a mí se me ocurrió. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me faltó? ¿Cuánto es lo que yo quiero redondear? Porque yo simplemente puse la celda o puse el número. Redondear, abro paréntesis porque yo lo quiero hacer, pongo el número, coma, y cuántos decimales, 1, ¿cierto? Y ahí sí me funciona. Ahí, por ejemplo, me lo dejó en 5.40, que nosotros sabemos que es el redondeo, y si lo tiro para abajo, aquí efectivamente me da 4.96, me lo subió 5, el 4.82 me lo dejó en 4.8, el 4.08 me lo dejó en 4.1, y por lo tanto, esos datos me permiten, ¿cierto?, realizarlo igual. Pero nosotros sabemos que también yo aquí, por ejemplo, simplemente lo puedo hacer de una manera mucho más rápida, pongo formato de celda, número, le bajo una decimal y automáticamente me lo va a redondear y me aparecen los números que corresponden. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que yo esté utilizando, dependiendo de lo que yo quiera hacer, es lo que me va a permitir a mí terminar con mi trabajo. Si no nos olvidemos redondear el número, coma, la cantidad de decimales, coma, y ahí me dio 540, ¿cierto? Y si yo pongo doble clic o arrastro, me aparecen los números. Después, siguiendo acá con los números, las funciones matemáticas, tenemos el número factorial, que es aquí la única diferencia es que no tengo que poner factorial, sino que pongo fax. No, F, ¿cierto? No, fax. ¿Y cuál número? Por ejemplo, supongamos el número factorial de uno que sea más o menos fácil, que ustedes también pueden rápidamente saber, por ejemplo, el factorial de 4, que yo lo tenía ahí, esto cierro paréntesis, y me da 24, por 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24. Esto es un número factorial. Y, bueno, el número de potencia, que simplemente aquí los argumentos tienen que ser la base, coma, el número, ¿cierto?, al cual yo estoy elevando la base. Y es tan sencillo como poner, como dice ahí, igual a potencia, igual potencia, ya apareció. Y, por ejemplo, yo puse, ¿cierto?, la base 7, elevado a 4. Cierro paréntesis. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué me dio un número diferente? Porque está más, si usted se fija en formato celda, yo lo tengo con separaciones de miles, lo tengo con 2 decimales, se los bajo los decimales, y ya ahí me apareció un número, ¿cierto? Porque aquí 2401, 5040, no se ve muy bien, es mejor cuando está separado por miles. Y esa es la gracia que tiene, por ejemplo, todo el tema de funciones matemáticas, que como vimos, son muy sencillas, ¿cierto? Yo las puedo ir a buscar en fórmula, matemática y trigonométrica, y ahí aparecen todas las formulitas que yo quiero. Ahora, si a mí me da, ¿cierto?, ya aquí aparece sumar sí, sumar producto, suma, los totales, pero si yo quiero ir haciéndolo paso a paso, simplemente uno lo hace como, ¿cierto?, yo se lo estaba mostrando, pongo signo igual y ahí pongo la función que yo quiero realizar y me tengo que fijar en los argumentos que me están pidiendo y separarlo de repente con coma o con punto y coma, ¿cierto?, dependiendo el Excel que yo tenga, y me arroja los resultados. Ahora, si avanzamos con la función fecha, esta es sumamente sencilla, pero igual se lo voy a mostrar porque es importante que lo tengamos en cuenta. Acá las fechas siempre están asociadas con
el día, el mes y el año, ¿cierto? Día, mes y año. Ahora, cuando yo quiero realizar la función día, por ejemplo, aquí quiero poner el día, porque claro, yo dice 1 de diciembre. Pero ¿qué día fue? ¿Cierto? Yo de partida, por ejemplo, difícil que uno tenga un calendario del año 99 o hasta del año 2010 o del 2017, a lo mejor ya no tengo, ¿cierto? Y tendría que ir a internet. Eso es lo bueno que me permite rápidamente Excel, sabiendo que, por ejemplo, la función día, yo tengo que poner acá que sea un D que me arrojaría el primer número, que es 1. Si le pongo 2D, me va a arrojar que es el 01. Si le pongo 3D, me va a arrojar el comienzo inicial del día, y si le pongo 4D, me arroja el día completo. Ahora, obviamente que la mayoría de las veces uno va a realizar y va a utilizar este sistema utilizando las 4D, porque eso es lo importante que yo necesito, porque, claro, de repente si yo necesito una columna muy chiquitita, puede que ponga mi, jueves, ¿cierto? Medio raro, pero si estoy utilizando los datos como corresponde, obviamente que me va a interesar que aparezca miércoles porque es el día que yo necesito. Entonces, por lo tanto, si que lo tengo que poner yo aquí, pongo la palabra texto. ¿Se acuerdan cómo se tenía que realizar? ¿Alguno de ustedes leyó lo que había que hacer? Texto, ¿cierto? Yo no se olviden doble clic o siempre poner el abre paréntesis. Yo tengo que poner, obviamente, primero el valor, la fecha que yo necesito transformar, coma, y ahí, ¿cierto? Siempre no se olviden que todo lo que yo quiero que el programa realice va entre comillas, y da lo mismo que le ponga los D con minúscula, mayúscula, porque el resultado es exactamente igual. Y ahí, ¿cierto? Me dice que este día es el día miércoles. ¿Cuál es la gracia de Excel? Yo simplemente doble clic y automáticamente me aparecen los días que corresponden al 5 de octubre del año 2009, ¿cierto? Porque puede ser distinto 5 de octubre del 2020 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la gracia? Es que me transformo una fecha en el día que yo necesito saber qué día corresponde. Es importante, claro, dependiendo de la actividad que yo esté realizando. Si yo estoy, por ejemplo, organizando actividades y de repente digo la actividad va a ser realizada el día, pongámosle, no sé, pues 6 de diciembre y lo realizo y lo completo, lo desarrollo, pero resulta que después alguien dice, sí, pero jefe o no sé, cierto colega, no te diste cuenta que ese día es domingo, ¿cómo va a realizar esa actividad? Entonces, para evitar eso, uno tiene la posibilidad de encontrar qué día, ¿cierto?, voy organizando esta actividad o qué día yo necesito, que por ejemplo, que yo necesito que sean los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo, las clases online, y por lo tanto necesito saber que efectivamente sea lunes, miércoles y viernes y no me esté equivocando de día. La misma gracia, por ejemplo, si lo quiero en meses, ¿cierto? Le pongo la palabra texto, porque no nos olvidemos que yo lo quiero transformar a texto, paréntesis, ¿cierto? Si yo quiero le pongo paréntesis o doble clic a la palabra texto, el valor, en este caso voy a poner el mismo. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que yo separo y lo único que lo voy a poner en vez de D, que viene de día, M, que viene de mes, y cierro el paréntesis, y me dice que bueno, yo sé que es el 1 de diciembre, porque si uno asocia el tiro que el 12 de diciembre, pero yo quiero que me lo demuestre, y me lo está demostrando con sumo placer, ¿cierto? Y ahí yo simplemente doble clic, y yo sé que el 05 al 10 es octubre, que el último, el 25 del 08 es agosto, ¿cierto? Y por lo tanto está perfecto. Ahora, una de las cosas que yo también, por ejemplo, puedo realizar, y que también lo realizamos tanto en texto como en función de fechas, no se ve bien, ¿cierto? Que uno ponga todo con minúscula. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una presentación que es importante y por lo tanto necesito que vaya como corresponde. O tampoco se ve bien que yo ponga todo con mayúscula, ¿cierto? Pero yo puedo poner mayús, que es como lo único diferente porque está recortada. Pongo, ¿cierto?, el argumento que yo quiero que se transforme en mayúscula y me apareció en diciembre. O sea, perdón, me apareció en mayúscula, diciembre en mayúscula. Ahí lo tengo en minúscula, ahí lo tengo en mayúscula. ¿Ok? Pero todos sabemos que a veces escribir todo en mayúscula puede ser ¿cierto? Inclusive una falta importante dependiendo de quién sea el auditorio, o también si yo lo pongo todo en minúscula. Normalmente lo que nosotros hacemos, y eso es ¿cierto? Es algo que todos ya estamos acostumbrados a realizarlo, yo busco el nombre propio, y aquí en este caso se llama nom, con M, nom propio,
doble clic, y ya sea que ponga en minúscula, la mayúscula da exactamente lo mismo, ¿cierto? Le pongo acá, y ahí me coloca de una manera que es aceptado, digamos, universalmente, que nosotros coloquemos cuáles son los datos que yo preciso que sean en minúscula, mayúscula, o que el comienzo, ¿cierto?, de la oración, el comienzo de la frase, o el nombre, el apellido que yo estoy colocando sea la primera letra en mayúscula y la demás, ¿cierto?, en minúscula. Si ustedes se fijan, es bastante entretenido el tema, claro, yo puedo transformar fechas, puedo transformar al día que corresponde, puedo transformar el mes, también lo puedo hacer ubicándome en el tiempo, lo puedo hacer al revés, y así sucesivamente. Y la última función que está para el día de hoy, que también es sumamente importante porque eso es lo que más realizamos nosotros, cuando utilizamos Excel, ¿no es cierto? Son, aparte, por ejemplo, de que yo acá la columna, ¿cierto?, me puedo posicionar en la columna apellido y la quiero poner de la A a la Z o de la Z a la A, le puedo cambiar color, ¿no es cierto?, le puedo poner en formato, ¿sí?, de una manera para que se me vaya poniendo más simpático. Lo que yo también me interesa saber es lo que ya nosotros vimos, ¿cierto?, que así como yo lo puedo hacer con el tema texto cuando estoy hablando de las fechas, también lo puedo hacer perfectamente bien acá donde dice mayúscula, minúscula y nombre propio, ¿cierto?, que lo voy a destacar aquí en rojo, que es exactamente la misma fórmula que ya buscamos, pero aquí la palabra concatenar es por ejemplo, ¿cierto?, ¿de qué me puede servir? Bueno, me puede servir cuando me tienen los datos separados por celda y yo quiero que quede absolutamente solo en una. Entonces, ¿qué es lo que realizo? Bueno, ¿cómo lo hago, cierto?, para que los tres celdas queden en una celda, o los nombres y los apellidos, si yo tengo dos apellidos, que es, ¿cierto?, todo en un nombre completo. Voy a lo que se denomina concatenar y tengo dos opciones. Yo lo puedo realizar utilizando, ¿cierto?, el signo igual, donde yo mismo le voy dando la orden que yo quiero que realice. Y en este caso, por ejemplo, dice que es igual a B5, y B5 es el nombre de Valeria. Le pongo, ¿cierto?, el epsilon, es el símbolo epsilon, le pongo entre comillas un espacio, después voy a poner el segundo dato que es Castro, que sería el segundo apellido, pero entre epsilon, terminado los epsilon, le pongo nuevamente un espacio, le pongo epsilon, y el tercero que es D5, que es el segundo apellido. Uno lo puede realizar así, es un poquitito más latoso, porque de repente uno dice, chuta, ¿dónde esquiva el epsilon? Primero, segundo, ¿dónde dan los espacios? Me puedo equivocar un poquitito, pero de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Esa es la gracia, ¿cierto?, de este tema. O sea, por ejemplo, yo aquí pondría igual a B5, vendría, ¿cierto?, el término, el epsilon, tengo que después poner el espacio, le dejo el espacio, el concatenar, o sea, el F, el concatenar con el epsilon, la segunda parte que yo quiero, que en este caso sería el C5, ¿cierto? Epsilon lo cierro, coma, le doy un espacio para que me deje el espacio entre el segundo apellido, le pongo ahora epsilon y el segundo apellido. ¿Y qué es lo que me dice? Error en la fórmula nuevamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esa es la gracia, que ocurrió algo que no estaba, que no debiera ser. Pero si ustedes se fijan, como yo sabía que estaba ok, después simplemente le pongo ok y me aparece como corresponde lo que yo estaba haciendo acá, porque seguí correctamente los procedimientos. Entonces, acá dice Valeria Castro Soto. Valeria Castro Soto, Valeria separado Castro, Valeria separado Soto. ¿Cierto? Pero aquí volvemos a ver que me apareció con los datos todos juntos. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer también? Acá yo simplemente me voy a, como dice, igual, concatenar, ¿cierto? Acá, concatenar, pongo el texto, por ejemplo, Valeria. Si yo le hago así, mira, Valeria, coma, Castro, coma, Soto, cierro paréntesis, ¿qué es lo que va a aparecer?
me apareció Valeria Castro Soto, absolutamente todo junto, y eso ya inclusive es un error ortográfico. ¿Qué tengo que hacer acá? No olvidarme que tengo que agregar, ¿cierto?, las famosas cremillas con el espacio. Aquí le vuelvo a agregar después del C5, cremillas con el espacio y la coma, y ahora sí me lo separó inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo utilizando el signo igual, pero si utilizo el signo igual, imagínense que tenga este personaje, o todos los personajes tengan 3 nombres, bueno, 2 apellidos. Tengo que hacer, ¿no es cierto?, el épsilon, espacio, épsilon, y después no me acuerdo si va primero el épsilon, va a pasar alguna cosa. Entonces, mejor simplemente me voy a lo que es Valeria Castro, o la otra manera que tengo yo, ¿cierto?, es utilizando esta función, donde me aparece la posibilidad que yo voy a ir realizando. Entonces, todo va a depender de lo que yo quiero hacer en el tema de concatenar. ¿Ok? Acá, si yo aprieto la función, aquí yo no tengo para qué estar colocando yo el B tanto, C tanto, sino que simplemente pongo el texto 1, quiero que haya Valeria. Acá, ¿no es cierto? Yo, como sé que tengo que dejar un espacio, le pongo las cremillas, si no me lo va a juntar de nuevo. Ahora en la tabla 3, o perdón, el texto 3, pongo el segundo apellido. ¿Qué es lo que hago después? Nuevamente el espacio, si no me va a juntar el segundo apellido con el primer apellido con el segundo apellido, y después pongo en el texto 5, el segundo apellido que es Soto, acepto y me apareció automáticamente. Entonces, tengo muchas alternativas de yo poder manejar el tema de texto. Y como lo veíamos anteriormente, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, yo quiero esta cosa que no me gusta, porque yo lo quiero destacar, quiero que sea mayúscula, ¿cierto? Todo esto, por ejemplo, que sea mayúscula. Acá yo simplemente pongo lo mismo, ¿cierto? Igual lo que ya hicimos, mayúscula, pero aquí no tengo que poner mayúscula completo, sino que dice mayús, que es lo que quiero que aparezca, ¿cierto? Valeria Castro completo, y ahí está Valeria con mayúscula, o ya, ¿cierto? No quiero que aparezca todo con mayúscula ni todo con minúscula, porque no es bueno, no corresponde, es demasiado argumento para una sola imagen, ¿cierto? Porque cuando aparece todo mayúscula, todo minúscula, como que es muy cansador, y lo voy a utilizar como corresponde, que sabemos que aquí se llama nom propio. Pongo el texto que quiero, da lo mismo sea minúscula o mayúscula, cierro, y ahora ya me aparece la famosa Valeria Castro como corresponde, de una manera bastante más sencilla. ¿Ok? Bueno, si ustedes se fijan, voy a poner acá, esta historia, como dicen por ahí, va a continuar, pero lo que hemos visto son funciones matemáticas. Las funciones matemáticas, si bien es cierto, son hartas y bastante numerosas, yo simplemente les presenté las que más uno utiliza y las que más normalmente va a trabajar, que es lo que es la sumatoria, el promedio, ¿cierto? La suma al cuadrado, el entero, suma producto, suma cifra, un carro, redondear y factorial de potencia. Son hartas, pero sabemos que hay algunas más. La función de fecha también yo puse las más típicas, ¿cierto? Transformar en días, transformar en meses, que es lo que nos interesa. Y después, por ejemplo, lo mismo que vimos, cómo transformamos yo en lo que es el tema de mayúscula, minúscula y nombre propio, que aparece acá, y lo que yo les presenté, lo que es concatenar, ¿ok? Así que voy a dejar acá de, ¿dónde que sea acá? Espera, déjenme ver una cosilla, ¿eh? Acá, eso. Se está grabando, sí. Pensé que no estaba grabando la clase, así que lo hubiera puesto mal. Bueno, chicos y chicas, si ustedes se fijan, es bastante entretenido el tema, y lo único que uno tiene que hacer es simplemente ir paso a paso, como les demostré, aunque uno, ¿cierto? A veces hasta de memoria sabe el paso que tengo que hacer, la coma que tengo que aplicar, después tengo que aplicar un épsilon, o tengo que aplicar un paréntesis, o tengo que aplicar una cremilla. Si lo hago de una manera, ¿cierto?, no muy precisa, afortunadamente para nosotros, ¿cierto?, los que tenemos que realizar las actividades en Excel o tenemos que configurar el programa, me arroja resultados acusetes, en el sentido que me dicen la fórmula está errada, no es así, ¿cierto?, lo hiciste mal, y por lo tanto te ayuda. Eso a confiar mucho más en la herramienta, pero a pesar, ¿cierto?, a pesar de que la herramienta yo sé que es bastante intuitiva y muy, muy buena para ayudar, los resultados que uno obtenga, yo siempre le aconsejo que a lo menos, sobre todo cuando son tablas muy grandes,
uno realice un muestreo, ¿cierto? Por ejemplo, si son 50 datos, 100 datos, unos 2 o 3 rápidamente calcular que efectivamente sea la multiplicación, sea la sumatoria, sea el promedio, sea la elevada potencia, sea el factorial, porque si no significa que en alguna parte yo metí mal el dedito y a veces ocurre, sobre todo cuando yo estoy realizando matemáticas sencillas, que el sistema simplemente lo realiza, lo suma y no, ¿cierto? No se fija en la celda porque no tiene por qué saber cuáles celdas son las que yo quiero manejar. Eso es función del que está realizando la actividad en el programa Excel, ¿ok? Así que esos chicos y chicas, bueno, como ahora ya hay más asistentes, ¿cierto? Los felicito por sus segundas notas, van bastante bien. Si ustedes se fijaron, esta semana, del módulo 5 y módulo 6, sigue la misma temática, ¿cierto? Solamente tienen una actividad formativa, y por lo tanto no es compleja, más encima es una pregunta, y una pregunta que, les vuelvo a insistir, no es de conocimiento, es más bien de aplicación, ¿cierto? De conceptos que ustedes están conociendo ahora o que ya conocían, cómo lo puedo aplicar yo en una actividad. Eso, ¿cierto? Y con los videos que tienen, lo que yo les mostré está mucho más en detallito, ¿cierto? Uno lo puede ir parando, lo puede ir deteniendo, puede ir realizando la actividad y termina con cumplir los conocimientos que esperamos que adquieran en el módulo 5, ¿ok? El próximo miércoles vamos a ver el módulo 6, que ya vamos a ver la función estadística. Las funciones estadísticas son un poquito más entretenidas porque como que también me abarcan un poquito más de materia, en el sentido de que es más práctica los resultados que nos pueden estar arrojando, ¿ok? Así que eso, chicas, gracias por su atención. Chao María, chao Luz y todos los que están por ahí. Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, Estamos profe. viendo. Chao.